Deben ser los gorilas, deben ser. Que andarán por allí. Deben ser los gorilas, deben ser. Que andarán por aquí. Y nuevamente de esto no se habla en la 88.7 Radio de la Azotea, con nuestro amigo, compañero e historiador del programa, Franco Manes. ¿Cómo va, amigo Franco? ¿Todo bien? Muy bien, acalorado, pero con mucho placer de poder volvernos a encontrar y hablar de historia. Contanos, ¿qué lindo nos has traído hoy? Una cosa que habíamos anticipado la semana anterior, en historia lo que buscamos generalmente es marcar acontecimientos ocurridos en nuestras sociedades, y especialmente en la Argentina, y volverlo a repasar con una mirada, con nuevas interpretaciones, y también incorporar elementos que quizás no fueron focalizados o tenidos en cuenta con mucha verosimilitud, y apelando a otro tipo de fuentes. Concretamente, lo que vamos a hablar hoy es de la Revolución del 55 en la Argentina y su implicancia y la vinculación que hubo con la ciudad de Mar del Plata, que fue muy importante. Entonces, brevemente, Rubén, vamos a hablar vamos a caracterizar un poquito el segundo gobierno de Perón, donde ya habíamos anticipado cuando hablamos de la época de la aplicación de la industria liviana, que ya el segundo periodo que va del 52 y debería llegar al 58, va a ser interrumpido en el año 55. Esa década del 50, que viene más complicada que la de segundo lustro de la década del 40, porque ya empieza a haber problemáticas del mercado mundial y problemáticas económicas a nivel local, donde una sequía prácticamente de 3 años incide en el desarrollo productivo de nuestro país, y habíamos dicho también que va a producir una dificultad en el proceso económico, al punto que no sé si les suena, pero va a haber también muchas acciones de parte de los empresarios con el tema del abastecimiento de los productos, ya que el gobierno tuvo que aplicar control de precios porque se estaba produciendo un desfasaje entre el poder adquisitivo que tenía el salario y el valor que tenían las mercaderías. Eso va a influir notoriamente en el clima de la oposición. No sé por qué me hiciste recordar en estos días lo que está sucediendo. Sí, suele ocurrir. Siempre ocurre el populismo. Claro, a eso justo iba a decir eso. Siempre que hay un gobierno popular, y cuando se trata de intervenir en el tema de la distribución del ingreso, saltan los factores de poder, de interés y de querer hegemonizar la producción de la riqueza de una nación, ¿no? Bueno, posteriormente, otro de los aspectos que podemos considerar también que afectan al desequilibrio posterior del gobierno peronista, no solamente yo, sino varios historiadores plantean que el fallecimiento de Eva es un impacto muy fuerte en el gobierno y en la relación de Perón con su pueblo, porque la figura de Eva es emblemática y era un sustento espiritual muy fuerte que se daba en la sociedad, no solamente a nivel de la pareja presidencial, ¿no? Otro aspecto es que la oposición, al ver las elecciones, habían terminado con el 62% que había ganado Perón, y veía muy lejos su posibilidad de llegar al poder. Entonces, especialmente en los sectores de los radicales más conservadores, comienza a haber mucha resistencia, mucha oposición sistemática, comienza a haber una depreciación del poder que tenía Perón, empiezan a atacar desde el punto de vista de las libertades públicas, la afectación de la República,
No sé si todas esas cosas nos resuenan en los tiempos actuales. Y un historiador que considera que los últimos, en realidad, hace como un origen del conflicto, siendo ya la fase definitiva del golpe, a fines del 54, luego del tema de la separación de algunos planteos que había diputados de separación de la Iglesia y del Estado, la separación vincular entre los casados, y otro hecho importante es la aparición de la creación del Partido de la Democracia Cristiana. ¿Por qué decimos esto? Porque eso enojó muchísimo a Perón, porque Perón se consideraba que a través de su doctrina estaba encauzada todo ese sector, pero evidentemente no consideraba a los sectores un poquito más que tenían otra visión, más de derecha, y que también tenía que ver con la creación de los partidos demócratas cristianos en el mundo, ¿no? En Alemania, en Italia, etcétera, en su lucha contra el comunismo. Entonces él no entendía, no entendía, obviamente que entendía, pero no fue bien recibida la aparición del Partido Demócrata Cristiano. Perdón, Frank, según decían, la creación del Partido Demócrata Cristiano fue un invento del Papa. Puede ser. Claro, del Vaticano, esa fue la línea fuerte. Pero ¿por qué lo mencionamos? Porque cuando hablamos ahora que ya estamos pasando a que desde Corpus Christi, que uno puede ver las filmaciones donde evidentemente había una incentivación antigobierno muy exhaustiva y dramática, que se ven en las filmaciones que hay en las calles cuando van agitando pañuelos blancos luego de las misas de la época de Corpus Christi. Sobre eso se va creando todo un clima de odio y de lucha contra el gobierno, que va a eclosionar con la aparición de aviones de la Marina de Guerra que bombardean la capital, y especialmente buscando como objetivo la muerte de Perón. Estos son los bombardeos famosos de junio, que produjeron más de 400 víctimas, más de 2.000 heridos, y evidentemente fue una estocada al gobierno popular de Perón, que, bueno, sabemos los detalles de la reacción a la noche contra algunas iglesias. Lo que marcaba esos hechos, más las inscripciones que tenían los aviones, que había una vinculación de algún sector de la iglesia, evidentemente. El problema, no hubo respuesta fuerte del gobierno luego de estos hechos, porque estaba muy conmocionado la sociedad. Entonces Perón comienza a tener una política conciliatoria, pero inducida o tutelada por los militares también, donde le aconsejan a descomprimir, levantando la censura. Ahí producen la renuncia de Apol, que era el secretario de Informaciones, la renuncia del ministro del Interior y la renuncia del ministro de Educación, que era de marcado tono anticlerical. ¿Cómo se suceden los hechos posteriores? El clima entre el 16 de junio y el 16 de septiembre es tremendo en esa época. Hay un clima bélico de destruir al gobierno, de querer derrocarlo. Perón toma ciertas prevenciones con distintos cuarteles en la zona de la provincia de Buenos Aires, en todas las zonas cercanas, pero la sonada iba a venir desde el interior, desde Córdoba. El 16 de septiembre irrumpe Lonardi con un ultimátum a Perón, y la Marina de Guerra empieza, y acá nos acercamos a lo que queríamos hablar, consultando esa excelente nota que hizo un periodista de la ciudad, Gustavo Viciarelli, en la capital hace unos años, donde el crucero 9 de julio queda postado a 8.500 metros de la costa de Mar del Plata con el objetivo de amenazar las bases petroleras, las fuentes petroleras que hay enfrente de la central 9 de julio, intimándolo a Perón
a que renunciara. Perón no accede y ya esto estamos hablando del 19 de septiembre, 3 días después del golpe, y se produce una evacuación del puerto, ¿no? Y de la costa hacia adentro 5 cuadras, desde Playa Grande hasta la Bristol también. El objetivo es destruir los almacenes de combustible, los cuales efectivamente son bombardeados, destruidos. Por suerte la gente había sido evacuada, la mayoría de las personas de esa zona eran italianos que habían participado, conocido lo que fue una guerra. Cuando se dio la orden de evacuación, fue masiva la salida de toda la gente, afortunadamente, y hubo algunos impactos que cayeron en las cercanías de 12 de octubre, de Calle Bermejo, de muchos lugares. Y otro lugar de impacto también fue el GADA 601, que era oficialista, digamos, era partidario del gobierno. También hubo hubo mucha amenaza de desembarcar las tropas de Marina. Eso no ocurrió. Hubo toda una movilización en la Escollera Norte con civiles armados que estuvieron un tiempo ahí pero se retiraron. Y luego de todos estos hechos, sintéticamente, la otra gran amenaza que tenía Perón era el crucero Belgrano, donde estaba Rojas, que estaba amenazando la planta petroquímica de La Plata, la destilería de La Plata, la de Dock Sud y la ciudad de Buenos Aires, desde cuyo barco podía llegar hasta 20 kilómetros de distancia en los cañonazos. Afortunadamente, luego de este bombardeo de los tanques acá en Mar del Plata, Perón ya directamente decide renunciar y bueno, empieza su largo periplo, que se escapa con la Caña Negra, todas las cosas que sabemos, y se va para Paraguay. Increíble. Bueno. Franco, lamentablemente siempre nos quedamos cortos del tiempo. ¿La seguimos el jueves que viene, te parece? Bueno, ¿cómo no? Dale. Y porque el tema de Mar del Plata siempre quedó medio escondido, nunca se desarrolló como corresponde, me parece, ¿no? Es decir, creo que hay poca información sobre ese tema. Se ha levantado mucho la veda cultural al respecto, porque exacto, había una especie de veda de estudio de no meterse con ese tema. Ahora han pasado tantos años que creo que ya es hora de que se hable. Claro. Gracias, Franco. Abrazo. Un abrazo. Nos vemos. Deben ser los gorilas, deben ser. Que andarán por allí. Deben ser los gorilas, deben ser. Que andarán por aquí.